Ready to go? Okay. Hola a todos, soy Andrea Chavarría, abogada de inmigración. Hoy voy a platicar sobre la residencia permanente legal. Siempre tenemos clientes y personas que tienen preguntas sobre qué es la residencia permanente legal, quién puede calificar y cuál es el proceso. Entonces, aquí estamos hoy para platicar un poco sobre eso. Tengo unas preguntas que personas nos han enviado y estoy aquí para contestarlas. Bueno, primeramente, ¿cuáles son las formas más comunes de obtener la residencia permanente legal aquí en Estados Unidos? Una de las maneras más comunes es petición familiar. También sabemos que hay petición laboral o visa de trabajo. Y lo otro sería, en ciertos casos, la residencia por medio de una visa juvenil, la residencia por ser víctima de una ofensa criminal, aquí conocido como la visa U, y también una residencia bajo VAWA, que son personas que han sufrido violencia doméstica a manos de un residente permanente legal o ciudadano estadounidense. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más sobre la residencia basado a la familia. Bueno, continuamos. Pregunta aquí, ¿cuáles son los requisitos principales para obtener la residencia por un familiar, ciudadano o residente? Bueno, los requisitos son primeramente establecer esa relación entre ese residente permanente legal o ciudadano estadounidense y el familiar quien quiere recibir ese beneficio. Esa va a ser la parte más importante para el primer paso, que es la petición I-130, que es la petición familiar. Después de eso, sigue la residencia permanente legal y más al rato hablo sobre cómo obtener esa residencia, pero lo primero es establecer esa relación entre la familia y también establecer que esa persona que va a solicitar la petición actualmente es ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Siguiente pregunta. ¿Qué familiares pueden pedirte? Buena pregunta, porque sí hay una diferencia entre el ciudadano estadounidense y el residente permanente legal. El residente permanente legal puede pedir al cónyuge y puede pedir a los hijos, mientras esos hijos sigan solteros durante el transcurso del caso hasta obtener esa residencia. Si ese hijo se casa y el padre o la mamá siguen siendo residente permanente legal, hay problemas allí porque el residente permanente legal no puede pedir al hijo casado, nada más a los hijos solteros. No importa si el hijo ya tiene los 21 años de edad o más o es menor. Pero lo muy importante con el residente permanente legal es recordar que el residente permanente legal no puede pedir a los hijos casados. Hay una diferencia con el ciudadano estadounidense. El ciudadano puede pedir al cónyuge, puede pedir a los hijos, y aquí no importa si los hijos sean casados, solteros, ya tengan los 21 años de edad o más o sean menores. El ciudadano tiene el derecho de pedir a esos hijos. El ciudadano también puede pedir a los padres mientras ese ciudadano tenga los 21 años de edad cumplidos. Y el ciudadano también puede pedir al hermano. Entonces, el ciudadano estadounidense tiene más derecho porque puede pedir a más familiares comparados con el residente permanente legal. Entonces, si usted es residente permanente legal y está pensando en hacerse ciudadano, esa es una de las razones por cual unas personas deciden hacerse o proceder con la ciudadanía, porque pueden pedir a esos familiares adicionales. Bueno, continuamos. ¿Qué es la diferencia entre la petición de un ciudadano y un residente permanente legal? Bueno, la diferencia varía un poco dependiendo quién es el familiar que se está pidiendo. Lo que sucede con el residente permanente legal. Si un residente permanente legal pide al familiar, este familiar va a estar bajo lo que se llama categorías preferenciales.
Lo que eso indica es que tenemos que usar un boletín que el gobierno publica mensualmente para ver si la, entre comillas, fecha de prioridad está vigente. Ahora, todos estos son términos migratorios y a veces es confuso, pero eso es decir que el familiar de un residente permanente legal bajo la categoría preferencial normalmente no puede arreglar inmediatamente, indica que hay una espera. Ahora, con el ciudadano estadounidense, hay ciertas categorías que también están bajo la categoría preferencial. Ahora, el ciudadano estadounidense, en un caso, generalmente puede pedir a un cónyuge a un hijo menor de edad soltero inmediatamente sin espera. Ahora, pueden ver complicaciones con el caso si es que el beneficiario, la persona recibiendo, queriendo recibir esa residencia, tiene ciertas complicaciones que se requiere un perdón o hay pasos adicionales que no va a poder obtener esa residencia inmediatamente. Pero lo más típico es que el ciudadano puede pedir al hijo menor de 21 años de edad, soltero, y el cónyuge sin espera. Ahora, el y también a los padres, otra vez asumiendo que no hay ciertas complicaciones. Donde sí hay demoras es el ciudadano pidiendo al hijo que ya tiene más de 21 años de edad, el hijo que es casado y a los hermanos. Estas categorías, estas personas están bajo la categoría preferencial y dependiendo el país de donde es esa persona, a veces puede ser que la espera es larguísima. Por ejemplo, mexicanos de una petición de hermano a hermano, estamos hablando una espera de aproximadamente 25 años. Entonces, ciertos casos de un ciudadano sí pueden arreglar inmediatamente, a lo mejor en un año, pero hay otros casos donde lamentablemente sí es una espera más larga porque están bajo estas categorías preferenciales. Y con estas categorías preferenciales lo que sucede es el gobierno nada más otorga cierta cantidad de visas para cada categoría. Y esa es una de las razones por cual hay esa demora. También dependiendo del país de donde es la persona, China, India, México y los filipinos tienen las demoras más grandes comparado con los otros países. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo toma, eh, perdón, qué pasa si mi familiar que me pidió pierde la ciudadanía o la residencia? En este caso, va a depender de cuándo es que este familiar perdió ese beneficio migratorio. Eh, Ha habido casos donde la persona, por ejemplo, el padre ciudadano, o hay que decir en este ejemplo, el padre residente permanente legal pide al hijo adulto, la embajada le da la residencia al hijo sin saber que el hijo ya es casado y que realmente no le deberían de haber dado esa residencia. Pasan unos años, el hijo decide pedir a la esposa va a su entrevista y allí se dan cuenta que le otorgaron esa residencia a ese hijo por error hace varios años. En ese caso, bueno, primero le negarían la residencia a la esposa y el hijo del padre residente ahora está en riesgo de perder su residencia también porque le dieron esa residencia por error. Entonces, en esa pregunta, todo va a depender de la situación, de cómo es y por qué es que perdió la persona esa ciudadanía o residencia. Ahora, si nunca hubo un error, hay que decir en este caso, el cónyuge residente arregla a la esposa, ella ahora es residente. En este ejemplo, el esposo residente, ya que la esposa residente se mete en problemas con la policía, es culpable de ciertos delitos que son considerados violaciones migratorias y por esa razón esa persona pierde la residencia. Bueno, la esposa no lo va a perder porque es el esposo que perdió la residencia por esas violaciones
o esas ofensas criminales. Entonces, si usted tiene un familiar que está a riesgo de perder su residencia o ciudadanía, es muy importante consultar con un abogado porque necesita ver cómo es que eso le va a afectar o en ciertos casos a lo mejor no le afecta. Pero muy importante eh, usted consultar sobre eso. Ahora, ¿cómo demuestra UCIS? UCIS es las siglas del Servicio de Ciudadanía y Inmigración. Una de las agencias migratorias. Esta agencia revisa los casos de la residencia permanente legal, también de la ciudadanía y otros tipos de casos como TPS, DACA, etcétera. Bueno, ¿cómo demuestra UCIS que el matrimonio es real y no fraudulento? Esto igual es muy importante en los casos de las personas que están solicitando la residencia por medio de su cónyuge. Entonces, UCIS, como esa agencia de inmigración, primeramente ellos tienen el derecho de investigar cada relación. Ellos quieren asegurarse que la persona, si está arreglando por su cónyuge, está arreglando por amor, porque están enamorados y no simplemente porque la persona quiere obtener esta residencia. Entonces, UCIS tiene sus propias maneras de poder investigar los casos. Sí se sabe que ellos igual pueden mandar a agentes oficiales a los lugares de trabajo del hogar para confirmar que las personas actualmente están viviendo juntos y que sí es un matrimonio real. La persona debe de juntar y colectar documentación de su matrimonio para poder establecer que este es un matrimonio real. Ahora, se sabe que en ciertos casos los matrimonios apenas se casaron, son recién casados, a lo mejor no tienen muchos comprobantes, pero todavía se puede demostrar, por ejemplo, con fotos, si tienen cuenta de banco, con los estados de cuenta de banco, si tienen cuenta juntos, aseguranza de vida, aseguranza de salud, aseguranza de vehículo, si compran una casa juntos, si están, rentan un departamento, es muy importante tener ese contrato. Em, También si compran algo junto, por ejemplo, muebles, tienen tarjeta de crédito juntos, tienen una mascota juntos también. Hay varias maneras de poder demostrarle a UCIS que este sí es un matrimonio real. También si conocidos, mejores amigos, familiares, saben y conocen a la pareja, también pueden hacer declaraciones para poder demostrarle a UCIS que este es un matrimonio real. Em, si hay ciertas cosas un poco complicadas, por ejemplo, uno vive en un estado, el otro vive en otro estado porque a lo mejor va a la universidad, etcétera. eh, Hay ciertas cosas que inmigración puede tratar de decir, bueno, creemos que este es un matrimonio falso. Es muy importante estar preparado para su entrevista, también tener la documentación y poder explicar porque a lo mejor su matrimonio no es lo que creen. Hay que decir que viven juntos. Por ejemplo, si viven en una ciudad diferente o un estado, se tiene que poder explicar esas cosas para poder establecer que sí es un matrimonio real. Y obviamente, como dije, es el gobierno de Estados Unidos. Ellos tienen la capacidad de poder investigar la relación para asegurarse que realmente es verdadero este matrimonio. Bueno, ¿qué sucede si el matrimonio tiene menos de 2 años cuando aprueban la residencia? Esa es una buena pregunta. Lo que sucede es, si la persona recibe su residencia permanente legal, pero no ha cumplido con 2 años todavía de casado, inmigración le va a dar su tarjeta de residencia, se la va a otorgar por 2 años nada más en vez de los 10 años. Esto es importante porque lo que sucede es si usted tiene esa tarjeta de residencia permanente legal por 2 años, 90 días antes de que se le venzan,
esa tarjeta, usted va a tener que someter una petición, es la petición I-751, esta petición para remover las condiciones o restricción de su tarjeta de residencia. Es decir, el gobierno ha creado esta ley para para poder, para asegurar que la persona está casado otra vez por amor y no simplemente para cometer fraude y obtener su tarjeta de residencia. Por eso es que se tiene que someter esa petición 90 días antes de que se le venza su tarjeta de 2 años y va a tener que someter comprobantes que su matrimonio es un matrimonio de buena fe y van a querer ver documentación de su matrimonio de ese transcurso de tiempo que ha pasado durante esos 2 años. Eh, si hay un divorcio, si hay violencia doméstica, si la persona, el cónyuge ciudadano ha fallecido, eso es muy importante en este tipo de caso porque allí sí se va a tener que pedir un tipo de exención pidiendo que por favor le aprueben esta condición. Ahora, si ellos aprueban esta petición de remover las condiciones, le van a otorgar su residencia por 10 años. Entonces, muy importante saber si usted ya le han dado la residencia, pero no ha cumplido esos 2 años de casado, le dan su residencia por 2 años y recordar que necesita todavía colectar documentación sobre su matrimonio. Ahora, ¿qué pasa si me divorcio antes de obtener la residencia permanente legal? Estos casos sí son complicados porque típicamente la persona ya no calificaría para su residencia permanente legal si es basado a esa petición, si es basado, por ejemplo, en una petición del cónyuge. O también puede haber situación donde, por ejemplo, el hermano está arreglando al otro hermano, el hermano que es el beneficiario es casado, quiere incluir a la esposa en esa misma petición. Y si hay un divorcio ya en el transcurso de tiempo, bueno, ya no, la esposa ya no calificaría. Pero siempre hay ciertas excepciones. Por ejemplo, si esa petición se sometió antes del 30 de abril, con la fecha de prioridad, perdón, del 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha, puede ser que esa persona sea protegida y pueda, si tiene otra base, aplicar para una residencia. Por ejemplo, el hijo de 21 años de edad puede pedirla, a lo mejor con esa petición vieja. Casos de inmigración son complicados, por eso es muy importante hablar con un abogado de inmigración, porque nosotros le podemos explicar cuáles son sus opciones y a lo mejor puede pensar, bueno, yo no califico para esto porque esto sucedió, pero eh, preguntándole estas preguntas, recibiendo esa información y detalles, a lo mejor sí hay manera de que la persona pueda arreglar y no sabía que podía todavía arreglar en una manera. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ajuste de estatus y y proceso consular? Buena pregunta. El ajuste de estatus y proceso consular son dos maneras de obtener su residencia permanente legal por petición familiar. Ahora, el ajuste de estatus simplemente indica que la persona puede solicitar su residencia permanente legal dentro de Estados Unidos sin tener que salir. Proceso consular es donde le otorgan la visa de inmigrante, que es lo mismo que la residencia permanente legal, pero para obtenerlo, la persona tiene que viajar fuera de Estados Unidos o la persona ya está fuera y tiene que ir al consulado o embajada de Estados Unidos para ir a su entrevista y ahí es donde determinan si le aprueban su caso. Entonces, proceso consular indica que la persona tiene que ir a la embajada o consulado fuera de Estados Unidos para arreglar su residencia, obtenerla. Ajuste de estatus es donde la persona arregla dentro de Estados Unidos con la agencia USIS o en ciertos casos con la Corte Migratoria. Siguiente pregunta. ¿Quién califica para hacer el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos?
Lo más común es personas, y otra vez estamos hablando de peticiones familiares, son personas que entraron legalmente a Estados Unidos. Legalmente indica que la persona fue inspeccionada y admitida. Por ejemplo, tiene visa de turista, se la presentó la visa en la frontera y lo dejaron entrar. O si le dieron lo que se llama parol, que es un permiso y le dan un papel en la frontera típicamente diciendo que la persona tiene el derecho de entrar a Estados Unidos. En esos dos casos, la persona puede solicitar su ajuste de estatus o la residencia aquí en Estados Unidos. Ciertas personas que entraron sin permiso del gobierno igual pueden hacer el ajuste de estatus. Ahora, esos casos son limitados. Típicamente estamos hablando de las personas donde se sometió una petición, ya siendo familiar o laboral, con la fecha del 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha. En ciertos casos, esas personas pueden arreglar dentro de Estados Unidos, hacer el ajuste de estatus sin tener que salir. Entonces, no todos van a poder arreglar dentro de Estados Unidos. Es muy importante saber cómo es que la persona entró, cuántas salidas y entradas ha tenido, si entró con visa, si en algún momento entró sin autorización. Todo eso se va a necesitar saber para determinar si la persona puede hacer el ajuste de estatus. Otra vez, ajuste de estatus es arreglar o obtener la residencia dentro de Estados Unidos con la agencia de UCIS o en ciertos casos con la Corte Migratoria. Bueno, aquí, ¿puedo obtener la residencia si entré sin visa? Sí, pero todo depende de su situación. Como dije, si alguien le solicitó una petición familiar o laboral el 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha, si cumple con los requisitos, puede solicitar su residencia aquí en Estados Unidos sin tener que salir. Sí tendrá que pagar una multa adicional o un honorario adicional de $1,000, pero puede arreglar aquí. Ahora, los que entraron aquí en Estados Unidos sin autorización o sin visa, igual en ciertos casos la persona puede solicitar su residencia, pero va a ser por proceso consular, que indica va a tener que salir fuera de Estados Unidos. Y en estos casos pueden ser un poco complicados y alargados, porque en ciertos casos la persona a lo mejor va a necesitar un perdón o en ciertos casos la persona va a tener que esperar fuera de Estados Unidos porque no tiene un familiar para solicitar el perdón y necesitaría esperar fuera por 10 años. Entonces, sí hay manera de arreglar dependiendo quién es el familiar, el ciudadano o el residente y quién es la persona recibiendo el beneficio y cuál es su historial migratorio para determinar si la persona actualmente puede obtener esa residencia o no. Bueno, aquí, ¿qué pasa si tengo una orden de deportación previa? Esto es muy importante. Orden de deportación. Lo que necesitamos saber es si actualmente es una deportación. A veces las personas nos dicen, fui deportado y sucede que actualmente fue una salida voluntaria o un regreso voluntario. Em, si es un regreso voluntario, dependiendo su circunstancia, eso no le debe de afectar, pero otra vez necesitamos siempre más información. Si usted se presentó a la frontera y lo expulsaron, eso sí sería una deportación. O si usted estuvo bajo procedimientos de deportación y no se presentó, sería una orden de deportación en ausencia. O si se presentó a su audiencia, pero no calificaba para ningún beneficio y el juez le dio una orden de deportación, bueno, existe esa orden de deportación. Es muy importante para nosotros los abogados saber si actualmente tiene una deportación,
porque uno, por ejemplo, si tiene una orden de deportación en ausencia, en ese caso típicamente tratamos de ver si hay manera de reabrir ese caso con la Corte Migratoria o igual si tuvo la orden de deportación con la Corte Migratoria, si hay manera de reabrir ese caso. En ciertas situaciones, la persona va a necesitar solicitar un perdón por esa expulsión o deportación. Y en otros casos, la persona puede ser que tenga lo que se llama una barra permanente y la persona necesitaría salir fuera de Estados Unidos, esperarse 10 años. Después de esos 10 años, pedirle permiso al gobierno para poder entrar legalmente con su residencia permanente legal. Entonces, si usted cree que tiene una orden de deportación, muy importante otra vez hablar con un abogado de inmigración porque necesitamos revisar si actualmente fue deportación, dónde sucedió esta deportación y qué es lo que se puede hacer en su caso o cuál es el riesgo si usted procede con su caso. Siguiente pregunta, qué debo hacer si mi caso está muy retrasado? Uno, se le puede llamar a UCIS para pedir una investigación para ver por qué es que se está demorando el caso. También se puede comunicar con el departamento especial de UCIS, en inglés se llama Ombudsman, pedirles asistencia. También, si ya le ha pedido asistencia a UCIS, no le están dando contestación y está fuera del proceso normal, se puede comunicar con su representante em, eh, local o su senador congresista y pedirle asistencia. Ahora, cada uno diferente, pero sí en mi experiencia hemos tenido ciertos congresistas, senadores que sí nos han podido asistir en ciertos casos para ver qué es lo que está pasando con el caso. Y por último, si se está demorando bastante tiempo, ya está fuera del proceso normal y se ha tratado de comunicar con UCIS, con el congresista o senador y no ha recibido ninguna respuesta, lo que puede también intentar hacer es demandar el gobierno para que le den una respuesta. Aquí, ¿puede UCIS negar un caso simplemente por tardarse mucho? No, UCIS no puede simplemente negar el caso porque ellos decidieron tardarse en dar una decisión. UCIS le tiene que dar una decisión, ya siendo una aprobación, una denegación, y tiene que poder explicar si ha recibido esa denegación y ver o determinar si ese tipo de caso es uno que usted puede apelar. Aquí. Eh, ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera del país sin perder la residencia permanente legal? Y esto es una pregunta que muchos nos hacen frecuentemente, especialmente ya que están ciertas personas llegando a la tercera edad, a lo mejor tienen una casa en su país natal. Entendemos a veces aquí se pone un poco frío y quieren estar allá más calientitos. Pero es muy importante recordar, si usted solicita la residencia permanente legal, es porque su hogar, su vida, todo está aquí en Estados Unidos. Ahora, si usted decide usar la residencia permanente legal más como una visa de turista, eso le pone al riesgo a usted en perder su residencia permanente legal, porque cuando usted solicita esta residencia, usted le está diciendo al gobierno, usted está viviendo aquí, trabaja aquí, em, toda su vida está aquí. Entonces es muy importante saber eso y eso también se lo explicamos a clientes jóvenes que tienen los padres que ya, como dije, están llegando a la tercera edad. Los hijos quieren que los padres vengan a vivir a Estados Unidos para que los hijos lo puedan cuidar, pero a veces los padres no quieren vivir aquí, simplemente quieren visitar temporalmente y regresar a su hogar fuera de Estados Unidos. Es muy importante tener esa conversación porque
lo que no quiere es perder esa residencia. Y si el padre simplemente quiere venir a visitar una vez al año, 2 veces al año, a lo mejor la mejor opción en ese caso es una visa de turista y no la residencia. Bueno, ¿qué pasa si estoy fuera por más de 6 meses y más de un año? Bueno, si está fuera más de 6 meses, el gobierno puede decir que creen que usted ha abandonado la residencia, y si ha estado fuera por un año o más, van a decir que usted ha abandonado su residencia, al menos que usted tenga una exención o una razón por cual usted tuvo que estar fuera por tanto tiempo y demostrar que usted todavía tenía su hogar aquí. Entonces, por ejemplo, puede suceder que la persona se enfermó, estuvo en el hospital en el extranjero por varios meses debido a la enfermedad o lo que sucedió, a lo mejor un accidente. Bueno, allí se entiende eso, se tiene que demostrar, pero si usted todavía, su familia estaba aquí, su hogar, todo, bueno, sí, se puede, es una razón válida. Pero si otra vez, básicamente está usando esa residencia como una visa de turista, ahí es donde el gobierno tiene un gran problema porque la residencia es para vivir aquí. Em, ¿Qué tipo de delitos pueden hacerme perder la residencia? Buena pregunta. Bueno, primeramente, ciertas ofensas consideradas felonías agresivas. Felonías agresivas es un término que se usa en, en las leyes de inmigración. Y entonces, si no todas las felonías son consideradas felonías agresivas, pero si esa felonía sí es considerada una felonía agresiva en las leyes de inmigración, ahí está a riesgo de perder su residencia y ser removido de Estados Unidos. Ahí el gobierno puede iniciar esos procedimientos de deportación contra usted. Ahora, no son nada más felonías que pueden, que hagan que alguien pierda su residencia. Delitos menores también le pueden afectar. Por ejemplo, si usted ha sido condenado de posesión de droga, eso igual le puede afectar en que pierda su residencia. Si ha cometido ciertas ofensas relacionado a fraude, donde el gobierno cree que es un delito bajo moral, eso igual le puede ser que lo ponga a riesgo de perder su residencia. Si usted ha sido arrestado, le han puesto cargos, es muy importante consultar con no nada más un abogado criminal, pero también un abogado de inmigración para ver qué es lo que va a suceder si usted decide o si lo encuentran culpable, em, porque eso puede tener un efecto muy grande en que usted pierda su residencia. Otra pregunta, ¿puedo perder la residencia si vivo la mayoría del tiempo fuera de Estados Unidos? Y esto ya lo cubrimos y como dije, sí, porque otra vez la residencia es para vivir aquí en Estados Unidos, no usarla como una visa de turista. Otra pregunta, ¿qué pasa si cambio mi dirección y no actualizo con UCIS? Bueno, está a riesgo de perder notificaciones importantes en su caso. Si usted se cambia de domicilio, necesita informarle a inmigración. Inmigración generalmente le manda la decisión por correo. eh, Igual le pueden, si le van a enviar su permiso de trabajo y se cambia de domicilio y no le avisa, van a enviarlo al lugar equivocado. Si no se regresa ese permiso, entonces usted va a tener que otra vez pedir ese permiso, y porque usted no les avisó a ellos, usted va a tener que pagar de nuevo para recibir ese beneficio, esa tarjeta o permiso de trabajo. Entonces, si usted se cambia, avísele lo más pronto que sea posible a inmigración para asegurar que usted esté recibiendo todas las notificaciones, y si está esperando que reciba su residencia, tarjeta de residencia o permiso de trabajo, quiere asegurar que sí llega al domicilio correcto.
Ahora, ¿qué hago si mi residencia permanente legal se me vence pronto? Bueno, en este caso siempre le decimos que debe de tratar de renovar su residencia por lo menos 6 meses antes de que se le venza. Em, si ya se le venció su tarjeta de residencia, todavía sigue siendo residente permanente legal. Sabemos que hemos tenido personas que tienen pánico y nos dicen, ya no soy residente. No, todavía sigue siendo residente, pero tiene que renovar su tarjeta de residencia. Em, entonces, quiere hacerlo con anticipación. Sí hemos visto unos casos donde el cliente inmediatamente en un mes recibe la tarjeta de residencia y en otros casos sí hemos visto unas demoras grandes de más de un año para recibir esa nueva tarjeta de residencia permanente legal. Por eso le decimos, hágalo con tiempo. Bueno, aquí puedo viajar con mi tarjeta de residencia si está vencida o pronto a vencer. Bueno, si su tarjeta de residencia no se le ha vencido todavía, correcto, puede viajar, pero quiere entrar a Estados Unidos de nuevo antes de que se le venza su tarjeta. Si ya se le ha vencido y ya sometió su aplicación para renovarlo, eh, cuando, em, cuando lo mande, UCI le va a mandar un recibo y en ese recibo va a haber una extensión de su tarjeta de residencia. Teniendo esa extensión, usted puede viajar con la extensión, su tarjeta de residencia vencida y su pasaporte. Pero debe de tener las 3 cosas para poder viajar fuera, ya que se le ha vencido su tarjeta de residencia. Bueno, aquí, ¿cuándo puedo aplicar a la ciudadanía después de obtener la residencia? Esto, lo más común son 5 años, pero en ciertos casos puede aplicar en 3 años si la persona solicitó la residencia por un cónyuge ciudadano estadounidense y actualmente sigue casado con la persona, o si la persona arregló, por ejemplo, con VAWA, y el abusador fue un ciudadano estadounidense, un cónyuge. Igual la persona puede solicitar su ciudadanía en 3 años en vez de esperar los 5 años. Pregunta, ¿cuáles son las ventajas de volverse ciudadano? Bueno, como dije en el principio, los residentes permanentes legales pueden pedir a ciertos familiares, pero no pueden pedir, eh, los que pueden pedir más personas son los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esa es una de las ventajas. Em, una de las cosas es, por ejemplo, si usted es ciudadano, quiere pedir a su hijo menor de edad, menos de 21 años de edad, ya está bajo la custodia de usted, vive con usted, se hace residente. Bueno, haciéndose residente como menor, automáticamente se convierte en ciudadano estadounidense y esa es una de las ventajas muy grandes para los padres ciudadanos estadounidenses que quieren arreglar a los ciudadanos, a sus hijos ciudadanos, a sus hijos, quienes están solicitando la residencia y quienes son menores de edad. Otras ventajas serían, puede vivir fuera de Estados Unidos. Como dije, sabemos que hay ciertos padres que, eh, bueno, quieren, a lo mejor tienen la residencia, pero quieren regresarse a su país natal o quieren retirarse en otro país fuera de Estados Unidos. Bueno, como residente, sabemos que está a riesgo a perder esa residencia si está afuera mucho tiempo. Pero como ciudadano estadounidense, mientras usted tenga la autorización de vivir en otro país, usted como ciudadano estadounidense puede vivir en ese otro país sin preocuparse de perder su estatus migratorio. Aquí, siguiente pregunta. ¿Qué, qué pasa si tengo antecedentes criminales y quiero pedir la residencia? Bueno, uno, muy importante consultar con un abogado de inmigración. Necesitamos revisar sus archivos criminales, necesitamos ver em, cuál fue la razón por cual el arresto y cómo se concluyó ese caso. A veces puede suceder que la persona le dieron un cargo considerado una felonía y lo reducieron, o puede ser que a veces arrestaron a la persona y sucede que la persona fue inocente y el gobierno decidió em,
no proceder con los cargos, o a lo mejor la persona presentó su caso ante una corte y ganó su caso y lo encontraron inocente. Es muy importante saber qué es lo que sucedió y también entender que inmigración no es lo mismo como las leyes criminales, porque en ciertos casos, por ejemplo, en un caso criminal, si está bajo probación, pero cumple con los requisitos, mientras cumpla con esos requisitos, le retiran los cargos, que es bueno en el sentido del caso criminal. Pero para un caso migratorio, el hecho que la persona estuvo bajo probación puede ser que todavía se considere que la persona se dio culpable y la persona piensa, bueno, en el caso criminal me desestimaron el caso, entonces ya no tengo cargos, pero no es correcto porque en el caso migratorio sí es considerado que la persona fue condenada. Por eso es muy importante, si usted quiere obtener su residencia, pero tiene algún antecedente penal, nosotros no lo necesitamos saber y revisar esa documentación para asegurar, uno, que todavía cumple con los requisitos para la residencia. Dos, ver si se requiere un perdón. O tres, ver si en este caso, debido a esos antecedentes penales, no va a poder calificar para ese beneficio migratorio. Entonces, aquí, eh, otra pregunta. ¿Puedo obtener la residencia si tengo DACA? Eh, bueno, posiblemente. Todo depende de si, y otra vez estamos hablando del tema de peticiones familiares. DACA solo no le va a dar la manera de usted obtener una residencia directamente por medio de ese proceso. Pero si usted tiene DACA y tiene el cónyuge ciudadano estadounidense, eh, en ese sentido, en ese caso, sí hay esa posibilidad de obtener esa residencia. Va a ser caso a caso, necesitamos revisar el caso de la persona, saber esos detalles para ver si hay manera que la persona actualmente pueda solicitar la residencia, pero recordar que DACA no es una vía para obtener la residencia. Tener DACA no le va a dar esa residencia, tiene que poder obtenerlo en otra manera diferente. Ahora, ¿puedo obtener la residencia si entré varias veces sin permiso? Posiblemente. Y necesitamos saber cuándo sucedieron estas salidas y entradas. Hubo un cambio en la ley que se inició el 1 de abril de 1997. Y básicamente, con esa ley, si la persona entró sin autorización, permaneció aquí por un año más sin autorización, sale, vuelve, eso le da una barra permanente. Entonces, es muy importante para nosotros saber las fechas y entradas de la persona, eh, especialmente si entró durante ese tiempo que cambió la ley, porque necesitamos ver si esas salidas y entradas le van a perjudicar. Necesitamos saber cuánto tiempo actualmente estuvo dentro de Estados Unidos, cuánto tiempo salió y cuánto tiempo, y cuando regresó, cuánto tiempo se quedó aquí. Muy importante saber esa información. ¿Qué pasa si tengo un castigo de 3 o 10 años? Ahora, el castigo de 3 o 10 años estamos hablando del castigo por tener presencia sin autorización. Pero recuerden que hay varios tipos de perdones que existen para ciertas violaciones migratorias. Puede ser por la barra permanente, por la presencia sin autorización, por dar representación falsa o el uso de documentación falsa. Puede ser por ciertos antecedentes penales. Entonces, eh, muy importante saber si la persona va a tener un castigo y si existe un perdón. Ahora, si la persona tiene un castigo de 3 a 10 años por la presencia sin autorización, si la persona tiene el familiar, puede ser que la persona pueda solicitar un perdón. Ese familiar tiene que ser cónyuge o padre de el aplicante. Hijos no cuentan para este tipo de perdón. Entonces,
Otra vez, muy importante consultar con un abogado de inmigración para determinar cuáles son las violaciones migratorias que usted tiene y si existe un perdón para esa violación y si usted tiene el familiar para solicitar ese perdón. Aquí, em, ¿qué debo llevar a mi entrevista de residencia? Bueno, cuando usted vaya cuando le programen su entrevista, le van a dar la lista, la carta diciendo cuáles son los documentos que usted necesita llevar con usted. Es muy importante revisar y leer esa carta porque quiere asegurar que usted tenga la documentación requerida para asegurar que no le falte ningún documento. Si le falta un documento, em, le van a mandar bueno, dependiendo si está arreglando aquí con ajuste de estatus, le van a mandar una carta diciendo que se requiere más documentación. Eh, lo peor es que le den una denegación, que obviamente no quiere eso. En el consulado le dan una carta diciendo que su caso ha sido denegado, no es denegado, pero le dan instrucciones diciendo que va a tener que enviar esa documentación. Típicamente, cuando la persona arregla por proceso consular y le falta un documento, no es tan fácil de simplemente regresar el siguiente día y entregar esa documentación allí. Hay un proceso, normalmente tiene que ir a un local, típicamente del DHL o cargo expreso, dependiendo del país, y ellos envían ese documento al consulado o la embajada. Entonces, es todo un proceso. Si ya recibió usted su carta de la entrevista, revise muy bien la documentación, la lista, para asegurar que no le falte ningún documento. Lo más típico que tiene que presentar, por ejemplo, son los datos biográficos, como partidas de nacimiento, acta de matrimonio, acta de función, acta de divorcio, eh, también actas de nacimiento de los hijos, los impuestos del patrocinador, también del copatrocinador. Hay varias documentación que se tiene que poder enseñar y quiere estar preparado para esa entrevista. Aquí, última pregunta. ¿Qué hacer si un notario o preparador arruinó mi caso? Necesita comunicarse con un abogado de inmigración. Necesita, con esa persona, pedirle su archivo. Es más fácil para nosotros poder ver cuáles fueron los errores o la razón por la denegación si podemos ver todo lo que se envió. Lo peor, y lamentablemente lo vemos en muchos casos o consultas, que la persona va con un notario o preparador. El notario preparador envía todo, no le da copia a la persona no sabe que está en su aplicación. Los recibos igual no le llegan a la casa de la persona, simplemente le van al notario o preparador y la persona no sabe qué es lo que está sucediendo en su caso. Es muy importante usted saber qué es lo que está sucediendo en su caso. Hable, háblele y pregúntele por la copia de su documentación, porque es muy importante que usted tenga esa copia. Em, bueno, sé que hoy fue una charla un poco larga. Hablamos sobre la residencia permanente legal, un poco sobre quiénes son los que pueden solicitar la residencia, un poco de qué es lo que se requiere, también un poco sobre cómo es que alguien puede perder su residencia permanente legal. Y entonces, si usted tiene una pregunta para nosotros y le gustaría consultar con nuestra oficina, siempre nos puede llamar al 972-827-8359. Los esperamos hasta la próxima. Gracias.